con 27 minutos del día 13 de junio del 2018. Se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a quienes nos acompañan en esta sesión de público, funcionarios públicos, medios de comunicación, con la anotación de que esta sesión se está transmitiendo en vivo por internet para quienes no son funcionarios públicos y autoricen la transmisión de sus datos personales por el hecho de estar en esta sala. Agradezco y aprovecho la oportunidad de agradecer al Ayuntamiento de Ensenada, al alcalde, a los regidores, a los funcionarios que nos reciban en sus instalaciones para tener esta sesión de pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en esta bonita ciudad de Ensenada. Dicho lo anterior, por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Señor presidente, conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la presencia del comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, de la comisionada de Estudillo Júnior Manuel, el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo al presidente que existe todo legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de junio del 2018 del Pleno de este Instituto. Es tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día propuesto, conforme a la convocatoria de fecha 12 de junio de esta realidad, consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del fondo legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de junio del Pleno de IBC, celebrada el día 6 de junio del 2018. Asuntos específicos a tratar, presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a los ponentes siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuela Estudillo Osuna, el proyecto de resolución de la denuncia 34-2018 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California. El proyecto de resolución del recurso de revisión 67-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planación y Finanzas, y la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10-2017 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, en la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 11-2018 interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza. El proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 14-2018 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. De la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 352-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, sección TECAT. Y la cuenta que se rinde ante este pleno por el cumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 319-2017 interpuesto en contra del Centro Social Cívico y Cultural de Ensenada. Posteriormente, la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de la denuncia 36-2018 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, el proyecto de resolución del recurso de revisión 60-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y continuaríamos con la presentación y su caso, discusión y aprobación de la propuesta de modificación a la estructura organizacional y el organigrama del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Seguirían asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de las sesiones cuando funciona el presidente. Gracias. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo, documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Continuamos. ¿Alguna modificación a la orden del día? Ninguna.
no hay modificaciones. Yo quiero incorporar. Sí, en asuntos generales, la desincorporación de la autorización de mí para asistir a el evento a celebrarse en Coahuila respecto a la organización de los sistemas estatales y de transparencia, ya que no asistiré a ese evento y asistiré a la comisionada como ya quedó por eso. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, conforme a nuestra normatividad interna, someta a votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión. Por favor, pase siguiente. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de junio del pleno interior César del día 6 de junio del 2018. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta. Solo les pregunto si tienen un comentario o algo que quieran adicionar. No tengo comentario, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, nada que modificar al acta que nos fue remitida, por favor, someta a la votación. Claro que sí, presidente. Comisionados, somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de junio de este pleno, por lo que les pido que todos los que se encuentren a favor voten en este momento. A favor. En cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria en mes de junio del 2018 del pleno de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto consiste en los asuntos específicos a tratar. Sería la presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados primeramente en la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, que se hace consistir en el proyecto de resolución de la denuncia 34-2018 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar el acuerdo relativo a la denuncia pública número 34 del 2018, mediante el cual anteriormente se presentaba una denuncia por incumplimiento a las obligaciones que reemplazan el artículo 81 y 86 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado. Así pues, esta ponencia ordenó la coordinación de verificación y seguimiento, emitir un dictamen de resultados previa a la verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación de la información. El sujeto obligado comenzó en presentar su informe con justificación. Sin embargo, mediante sesión de fecha 2 de mayo del presente año, este órgano garante aprobó un acuerdo mediante el cual se modificó el padrón de sujetos obligados y se determinó la desincorporación de diversos, entre ellos el Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California, sindicato denunciado en el asunto que se presenta. Por lo tanto, ha quedado sin materia la presente denuncia, toda vez que a la fecha el Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California no tiene la calidad de sujeto obligado al haber sido desincorporado del padrón de sujetos obligados, por lo que se determina la aprobación del CPRO para el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente controversial. Muchas gracias, comisionado. Estudillo por la presentación del proyecto. Si tienen comentarios, comisionado Corral. No, ningún comentario, está claro. No. Por favor, tomen la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Yo Estudillo a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la maestra Estudillo. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, continuando con la ponencia de la comisionada Estudillo,
es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 67-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. Gracias. Me permito presentar la resolución del recurso de revisión número 67 de 2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. El particular solicitó la siguiente información. Solicitamos una base de datos en formato electrónico de los vehículos, autobús, ómnibus o microbús emplacados durante el 2017 para el servicio público de transporte. Favor de incluir los siguientes elementos: marca, submarca, línea, año, modelo, tipo de servicio, urbano, suburbano, masivo y o colectivo, escolar y personal, ruta y concesionario por unidad. En su respuesta, el sujeto obligado se limitó a manifestar que en fecha 11 de enero de 2018, el Comité de Transparencia declaró como reservada la información contenida en el registro estatal vehicular. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información que no correspondía a lo solicitado. Al momento de dar contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado proporciona la resolución de fecha 11 de enero de 2018 emitida por su Comité de Transparencia, a través de la cual clasifica como reservada información en materia de solicitud de acceso. En primer término, resulta relevante citar como hecho notorio la determinación dictada en fecha 19 de abril del año en curso por el Pleno de ese instituto dentro de los autos del expediente 344 de 2017, a través de la cual se ordenó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado hacer entrega a la parte recurrente, entre otras cosas, de la información relativa a la marca, línea, modelo de vehículos de uso particular que cuentan con tarjeta de circulación vigente. Esto es, la anterior determinación sirve como precedente para el presente análisis, pues la información cuya entrega se ordenó guarda estricta relación con lo aquí requerido. En adición, es de resaltar que la anterior resolución llevaba aparejada dejar sin efecto el punto número 3 del acuerdo de reserva de información de fecha 11 de enero de 2018, la cual funge como soporte para la reserva aquí sostenida. De ahí que el Comité de Transparencia del sujeto obligado, en acatamiento a la resolución mediante sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril del año corriente, procedió a la desclasificación de la información y dejó sin efecto el punto número 3 del acuerdo de reserva. Por consiguiente, resulta improcedente otorgar valor a los razonamientos y prueba de daño expuestos en el mismo punto 3 de acuerdo de reserva que exhibe el sujeto obligado, pues los mismos a la fecha que se dicta el presente fallo han dejado de tener efectos jurídicos. Ahora bien, pese a que los razonamientos contenidos en el acuerdo de reserva se tienen por desestimados en observancia de los principios de certeza y legalidad, objetividad y transparencia, y dado que las determinaciones deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas para que las partes dentro de los procedimientos puedan tener un conocimiento certero respecto a las razones y fundamento de derecho que llevaron a la autoridad a adoptar determinada postura, se considera necesario realizar las siguientes aclaraciones. El sujeto obligado a clasificar la información como reservada la funda en el artículo 4, fracción 12ª de nuestra Ley de Transparencia Local, el cual atañe a la información confidencial, lo que denota un claro error en el proceso de clasificación de información, pues la Ley de Transparencia distingue la clasificación por supuestos de reserva, siendo estos los previstos en el artículo 110 de la misma ley respecto a los supuestos de clasificación por confidencialidad previstos en la fracción 12ª del artículo 4 de la ley, definiendo como información confidencial aquella en posesión de los sujetos obligados que se refiere a datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la ley general y la ley local. Continuando con el estudio de la reserva de información efectuada por el sujeto obligado, tenemos que la prueba de daño resulta deficiente, pues el sujeto obligado se limita a decir que la divulgación de la información generaría una violación directa a la ley, ocasionando un daño general a los usuarios, quebrantando su derecho a la salvaguarda de información, resultando, a su juicio, un riesgo inminente, pues se causaría un daño al interés público general. Sin embargo, no acreditó en qué consiste el daño probable, presente y específico que podría producir la publicidad de la información.
Es decir, no existe razonamiento lógico jurídico del cual se desprenda la valoración que, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, hubiera efectuado para determinar que la divulgación de la información causaría daño a los valores tutelados, como lo sería la protección de los datos personales que obran en el registro estatal respecto de los vehículos destinados al servicio de transporte público. En específico, a lo referente a la marca, submarca, año y modelo de los vehículos emplacados durante el 2017, así como el tipo de servicio público. En mérito de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la ley de la materia, lo conducente es realizar un estudio de ponderación entre los dos derechos fundamentales, conocida como prueba de interés público, con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En este orden, este instituto advierte que en el caso concreto se ven confrontados por una parte el derecho de acceso a la información de la sociedad, traducido en el interés de esta de conocer la información relativa a la marca, año y modelo y línea de los vehículos emplacados durante el 2017 para el servicio público de transporte, así como el tipo de servicio, ruta y concesionario por unidad. Y por otro lado, el derecho a la protección de datos personales tutelado por el artículo 4 de la Ley de Transparencia y 14 de la ley que regula los servicios de control vehicular del Estado. En este contexto no debe desatenderse el hecho de que los datos que solicite el recurrente son la marca, línea, modelo y año de los vehículos emplacados en 2017 para el servicio público de transporte, así como el tipo de servicio, ruta y concesionario por unidad, ante lo cual conviene recordar la definición de dato personal como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Bajo esta pauta, funcionó el órgano garante la marca, línea, año y modelo de los vehículos emplacados durante el año 2017, así como el tipo de servicio no encuadra en tal supuesto. En adición a lo anterior, no se percibe que la difusión de dicha información pueda representar un riesgo real, demostrable o cuantificable de perjuicio significativo para el interés público. Por el contrario, este órgano garante considera que la divulgación de la misma contribuiría a la transparencia y rendición de cuentas, al proporcionar a la ciudadanía elementos con los cuales es posible constatar que el emplacado de dichos vehículos sea realizado conforme a la normatividad fiscal y aduanera aplicable a esta entidad federativa. Ahora bien, en lo concerniente a la ruta y concesionarios, habrá de precisarse que la Ley General de Transporte Público del Estado determina la información relativa a la ruta y concesiones otorgadas a las unidades de servicio público es facultad de los ayuntamientos. Es generada y poseída, administrada por tales entidades. De tal suerte que al ser al ayuntamiento el sujeto obligado a transparentar su información, resulta improcedente ordenar a la Secretaría de Planeación y Finanzas que informe sobre tales rubros, pues no existe ordenamiento legal que constriña al sujeto obligado a salvaguardar dicha información. Sin menoscabo de lo anterior, se hace el conocimiento a la parte recurrente que queda expedito su derecho de acceso para formular una nueva solicitud de acceso a la información al sujeto obligado competente, esto es, ante la UNOS en la entidad federativa, a través de la plataforma nacional de oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo o verbalmente por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia. Y en caso de encontrarse inconforme con la nueva respuesta, esta podrá ser impugnada ante este órgano válido. Por lo que el sentido de la resolución es determinar revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente la información relativa a los vehículos emplacados durante el 2017 para el servicio de transporte público, en la que se incluya marca, submarca, línea, año, modelo y tipo de servicio, urbano, suburbano, masivo o colectivo, escolar o personal. Escolar. Muchas gracias por la exposición, comisionada. Mis comisionados tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo ningún comentario, está muy bien, gracias. Sí, agregar que, al igual que en otros asuntos, aquí existe una omisión por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que si bien no nos compete a nosotros atenderlo vía resolución del recurso de revisión, es importante señalar que si un sujeto obligado identifica
que parte de la pregunta, por parte de la información que es solicitada por el ahora recurrente o el solicitante en su momento, tendría que turnarla al sujeto obligado competente de dar respuesta. En este caso vemos algo común que sucede en nuestro estado, y seguramente en muchos otros estados también, pero particularmente en Baja California. Los sujetos obligados estamos de alguna otra forma limitando el acceso a la información de las personas al no turnar la solicitud de acceso a la información para que se le dé respuesta por parte del sujeto obligado competente. O en todo caso, no existe evidencia dentro de los autos de este expediente de que el sujeto obligado orientó al recurrente en su momento de responder a la solicitud de acceso a la información para que girara una solicitud. Es por ello que eventualmente los recurrentes consideran que el derecho a acceso a la información es lento. O sea, ya estuvo este asunto en trámite 2 o 3 meses y ahora tiene que ir el recurrente a pedir una nueva solicitud e iniciar desde el día 0 para que le entreguen la información relacionada con parte de una solicitud que ya debió de ser respondido desde el principio. Sí, muchas gracias, comisionada. Secretario, por favor, en el programa de capacitación de sujetos obligados que vamos a desarrollar, incorpore ese tema para que estén enterados. El programa que vamos a empezar en agosto de capacitación de sujetos obligados. La parte de turno, que ya es algo más de especialización. Que quieren empezar a dominar para que no esté, para que salvaguarde el derecho de acceso de los ciudadanos. Bien, por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Bien. Comisionado, somete su consideración en votación nominal, aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Quiero estudiar a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada del Estudillo, consistiría en la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10-2017 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. Gracias. Me permito, por último, presentar el acuerdo mediante el cual se hace efectiva una multa en contra del Partido del Trabajo por incumplimiento a la resolución de la denuncia pública número 10 de 2018. Expongo los antecedentes que constituyen materia de la presente denuncia. Se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia. Durante la sustanciación de la denuncia, la coordinación de verificación y seguimiento emitió un dictamen de resultados en el cual concluyó que efectivamente el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública denunciada por el particular. Por su parte, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación. Al dictar resolución se determinó el incumplimiento del Partido del Trabajo y se le otorgó un plazo de 10 días para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento fue terminado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado. Bajo este contexto se da cuenta que en fecha 22 de mayo de 2018 se notificó de manera personal a Julio César Vázquez Castillo en su carácter de comisionado nacional del Partido del Trabajo en Baja California en el requerimiento ordenado mediante acuerdo de incumplimiento de fecha 16 de mayo del 2018, a través del cual se le confirió un plazo de 3 días hábiles siguientes a su notificación para efecto de que no publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia. Bajo el apercibimiento y conceptos esbozados en el cuerpo de dicha determinación, de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondría una multa de 150 veces el salario mínimo vigente en el Estado, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos. Con motivo de requerimiento ordenado, el sujeto obligado, dentro del término otorgado, compareció
manifestando haber dado cumplimiento del fallo definitivo. Por consiguiente, se solicitó al coordinador de verificación y seguimiento procediera a realizar una segunda verificación al portal de internet del sujeto obligado, por lo que en fecha 7 de junio de este mismo año se emitió un nuevo dictamen de resultados correspondiente, el cual concluyó que el sujeto obligado incumple en publicar información prevista en 2 fracciones del artículo 81 de la ley y que le son aplicables. En consecuencia, se hace efectivo el procedimiento decretado mediante el cual se impone al ser Julio César Vázquez Castillo, en su carácter de comisionado nacional del Partido del Trabajo, la aplicación de una multa de 150 veces el salario mínimo vigente en el Estado, correspondiente a la cantidad de 12.090 pesos. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, el ser Julio César Vázquez Castillo, en su carácter de comisionado nacional del Partido del Trabajo, para que publique dentro del término de 5 días siguientes a su notificación, de manera inmediata en su portal de internet, la información pública referida a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra pendiente en los términos y conceptos esbozados en el resultado de la verificación, debiendo informar a este instituto por escrito y adjuntar las evidencias que soporten el cumplimiento al ordenado de conformidad con lo que establece el artículo 104 de la Ley de la Materia. Bajo el nuevo apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se hará acreedora una nueva multa correspondiente a 300 veces el salario mínimo vigente del Estado o su equivalente, que corresponde a la cantidad de 24.180 pesos moneda nacional. Monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculante definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, a base de su conocimiento, que de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de ese instituto. Es bueno. Muchas gracias, comisionado, por la exposición. Comisionado, si tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar. ¿Ustedes? No, nada que agregar. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios y nada que agregar al proyecto, por favor, comenta la votación. Secretario. Con gusto, señor presidente, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio, por favor. Flavio Sandoval, a favor. Se cuenta, presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se decreta la multa anteriormente expuesta y el emplazamiento y apercibimiento para que cumpla la resolución al ciudadano Julio César Vázquez Castillo. Por parte del siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, concluidos los asuntos de la ponencia de la comisionada de estudio, siguiente sería la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 11-2018, interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza. Gracias, secretario. Comisionado Corral tiene el uso de la voz para que haga la exposición de sus créditos. Muchas gracias, comisionado. Presento ante ustedes el proyecto de recurso de revisión basado en la denuncia, identificado con las siglas PREN/011/2018. En este caso, el sujeto obligado es el Partido Nueva Alianza. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Durante la sustanciación de la denuncia, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación
y el coordinador de verificación y seguimiento emitió su dictamen de resultados, el cual concluyó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública que le es aplicable. En el sentido de la resolución, se requirió al partido Nueva Alianza, para efectos que en un plazo de 10 días hábiles, publicara de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento del ordenado. En vías de cumplimiento a la resolución, no obstante el término conferido, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse o siquiera hacer valer alguna imposibilidad jurídica o material. Con motivo de lo anterior, el Pleno de este instituto, en fecha 16 de mayo del año en curso, dictó acuerdo de incumplimiento y ordenó requerir personalmente a la maestra Arcelia Galazar Villarino, en su carácter de presidenta del Comité de Dirección Estatal de Baja California, para que dentro de un término de 3 días diera cumplimiento a la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondría una multa de 150 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización, correspondiente a la cantidad de 12,090 pesos. Realizada que fue la notificación ordenada, el sujeto obligado, dentro del término conferido, presentó documentación manifestando haber dado cumplimiento al fallo definitivo. Así pues, se giró oficio al coordinador de verificación y seguimiento con el objeto de que procediera a realizar una segunda verificación a fin de constatar el cumplimiento aducido por el sujeto obligado, por lo que en fecha 7 de junio del año en curso se emitió el dictamen de resultados correspondientes, el cual concluyó que el sujeto obligado persiste en el incumplimiento de publicar y tener actualizado su portal de Internet la información pública de oficio. En consecuencia, es procedente hacer efectiva a la ciudadana maestra Arcelia Galazar Villarino, en su carácter de presidenta del Comité de la Dirección Estatal de Baja California, el apercibimiento decretado mediante el acuerdo de fecha 16 de mayo del 2018, consistente en la multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI, según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 del Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena requerir de nueva cuenta a la ciudadana maestra Arcelia Galazar Villarino, en su carácter de presidenta del Comité de la Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en Baja California, para que dentro del término de 5 días siguientes a su notificación, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que se encuentra pendiente en los términos y conceptos esbozados en el resultado de la verificación, debiendo informar a este instituto por escrito y adjuntar las evidencias que soportan el cumplimiento al ordenado, de conformidad con el artículo 104 de la referida ley, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se hará acreedora la multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMA, correspondiente a la cantidad de 24,180 pesos, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento en una resolución vinculatoria, definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es todo.
Muchas gracias por la exposición, comisionado Corral. Comisionado, ¿tiene comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral? No. Solo aclarar que las dos veces que leí anteriormente estaba aquí no estaba escrito el Partido de Nueva Alianza. Gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Ernesto Villa, a favor. David Sandoval, a favor. Por cuenta al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acuerdo de incumplimiento en el que se hace efectiva una multa a la maestra Arcelia Alzar Villarino y se le apercibe para que cumpla la resolución emitida por este pleno en los términos anteriores. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia, el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, consiste en la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en orden de la denuncia 14-2018 interpuesta en contra del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, comisionado. Bueno, me tocó la suerte a mí de las muertes el día de hoy. En este caso, el expediente se encuentra identificado con las siglas DEN, diagonal 014, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Partido Verde Ecologista. Se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California. Durante la sustentación de la denuncia, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación y el coordinador de verificación y seguimiento emitió su dictamen de resultados, el cual concluyó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información pública que le es aplicable. En el sentido de la resolución, se requirió al Partido Verde Ecologista para el efecto de que en un plazo de 10 días hábiles publicara de manera inmediata en su portal de internet de información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado. En vías de cumplimiento, no obstante el término conferido, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse o siquiera hacer valer alguna imposibilidad jurídica o material con motivo de lo anterior. El pleno de este instituto, en fecha 16 de mayo del año en curso, dictó acuerdo de incumplimiento y ordenó requerir personalmente al ciudadano Fausto Gallardo García, en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista en Baja California, para que dentro de un término de 3 días diera cumplimiento a la resolución, bajo el percibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondría una multa de 150 veces el salario mínimo vigente o su equivalente en unidad de medida de actualización correspondiente a la cantidad de 12,090 pesos. El anterior requerimiento se realizó el 23 de mayo del 2018, por lo que el plazo para dar respuesta comenzó a transcurrir al día siguiente. Para fenecer, el día 28 de mayo del año en curso, lapso en que el sujeto obligado fue omiso en informar sobre el cumplimiento o hacer valer alguna imposibilidad de manera fundada y motivada, incurriendo en un claro desacato a una determinación emitida por este instituto de conformidad con lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. En consecuencia, es procedente hacer efectivo al ciudadano Fausto Gallardo García, en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista en Baja California, el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha 16 de mayo del 2018, consistente en la multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI, según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública,
de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena requerir de nueva cuenta al ciudadano Fausto Gallardo García en su carácter de secretario general del Partido Verde Ecologista en Baja California, para que dentro del término de cinco días siguientes al de su notificación, publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que se encuentra pendiente en los términos y conceptos esbozados en el resultado de la verificación, debiendo informar a este instituto por escrito y adjuntar las evidencias que soporten el cumplimiento del ordenado de conformidad con el artículo 104 de la referida ley, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se hará acreedor a una multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 24,180 pesos, monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculatoria, definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágasele de su conocimiento de que persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Esto. Muchas gracias por la exposición. Comisionado Corral, comisionado, ¿tiene comentarios? El proyecto expuesto tiene los votos. Nada que agregar. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto. Gracias, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Estudio con David Sandoval, a favor. Por tanto, presidente, fueron 3 votos a favor. Al secretario se decreta la multa al ciudadano Fausto Gallardo García, se le hace el requerimiento señalado en el acuerdo anteriormente. Por favor, Pato, el siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, consistiría en el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 352-2017 interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, sección Tecate. Gracias, secretario. Comisionado continúa con el punto de la. Muy bien, muchas gracias. El siguiente acuerdo se encuentra identificado con las siglas REV, diagonal 352, diagonal 2017, y el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tecate. Los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo son los siguientes. En la solicitud de acceso a la información, el particular, a través de una solicitud de acceso, requirió información atendiente a, número 1, ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido del 2014, 2015 y 2016. La información debe de ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos, como pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles, préstamos internos, etc. 2. Egresos de la sección sindical en el periodo comprendido de 2014, 2015 y 2016, información desglosada por años y detallada en forma específica. 3. Sueldos, honorarios y o compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el partido antes mencionado. 4. Informes si hay adeudos al sindicato por conceptos de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Y 5. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados. En la respuesta, el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud y si bien contestó el recurso, sus argumentos fueron desestimados en el fallo definitivo. En el sentido de la resolución, se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. En vías de cumplimiento,
Pese al término otorgado, el sujeto obligado no dio cumplimiento a la resolución ni hizo valer alguna imposibilidad jurídica o material con motivo de lo anterior. El Pleno de este instituto, en fecha del 19 de abril del año en curso, dictó acuerdo de incumplimiento y ordenó requerir personalmente a Serafín Ferreira Magaña, en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Tecate, para que en un término de 3 días diera cumplimiento a la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondría una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización correspondiente a la cantidad de 12,090 pesos. Una vez efectuado el requerimiento, el sujeto obligado dentro del plazo para dar cumplimiento solicitó una prórroga por el término de 5 días, misma que le fue concedida. Sin embargo, pese al otorgamiento de la prórroga, el sujeto obligado a la fecha persiste en su incumplimiento, incurriendo de tal manera en un claro desacato a una determinación emitida por este instituto de conformidad con lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la ley de la materia. En consecuencia, se determina ser efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de fecha 19 de abril del 2018 en contra del ciudadano Serafín Ferreira Magaña en su carácter de secretario general del sujeto obligado, consistente en la aplicación de una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización correspondiente a la cantidad de 12,090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80.60, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, se ordena la expedición de los oficios respectivos a fin de cumplimentar la multa impuesta. Ahora bien, en salvaguarda del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente y en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena requerir de nueva cuenta al ciudadano Serafín Ferreira Magaña en su carácter de secretario general del sujeto obligado, debiéndole correr traslado con copia de la resolución de fecha 1 de marzo del 2018 y del presente proveído para que dentro del término de 5 días siguientes a su notificación proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 00440117 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se hará acreedor a una multa de 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 24,180 pesos. Monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculatoria, definitiva e inatacable para los sujetos obligados. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del Instituto. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. El comisionado tiene comentarios sobre el proyecto. Nada que agregar, gracias. Muchas gracias. No hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto previamente expuesto. Con gusto, presidente. Somete su contribución a votación nominal, aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Luis Trujillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, por 3 votos a favor. Se hace efectiva la multa al ciudadano Serafín Ferreira Magaña, su carácter de secretario general del sindicato por incumplimiento de resolución y se le hace al juzgado. Por favor, pasa al siguiente punto del orden. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno,
Es la cuenta que rinde ante este pleno respecto al cumplimiento de la resolución en autos del recurso de revisión 319-2017 de puesto en contra del Centro Social, Cívico y Cultural del Senado. Gracias, secretario. Continuamos. Muchas gracias. Bueno, me tocó una más alegre por lo menos. El presente es un acuerdo de cumplimiento identificado del proyecto identificado con las siglas REV, diagonal 319, diagonal 2017, y en este caso el sujeto obligado es el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. La parte recurrente solicitó al Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, a través del Consejo Consultivo y del Consejo Técnico del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, copia digitalizada de lo siguiente. 1.2. Dictamen y acta de la sesión del Consejo Consultivo del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, aprobando los proyectos de remozamiento y construcción para ejecutar la inversión de 30 millones de pesos en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.3. De la solicitud de recurso por 30 millones de pesos hecha al ser presidente municipal y del contrato de aplicación del recurso por la dependencia otorgante del dinero firmado por los responsables. 1.4. Permiso otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la intervención y ejecución de la obra en el Monumento Artístico de México, Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.4-1. Proyecto ejecutivo aprobado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de los proyectos Plaza Gastronómica, Plaza Lineal Artesanal, Iluminación Exterior, remozamiento de pintura exterior e interior, sustitución de las instalaciones eléctricas y drenajes de la Plaza Gastronómica y eliminación de estacionamientos. 1.5. Permiso otorgado por el Instituto de Cultura de Baja California para la ejecución de la obra en el Monumento Patrimonial Cultural de Baja California, Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. 1.5.1. Proyecto ejecutivo aprobado por el Instituto de Cultura de Baja California de los proyectos de la Plaza Gastronómica, Plaza Lineal Artesanal, Iluminación Exterior, remozamiento de pintura exterior e interior, sustitución de instalaciones eléctricas y drenaje de Plaza Gastronómica y eliminación del estacionamiento. 1.6. De la solicitud de permiso de Semarnat para intervenir los márgenes del arroyo entre la calle Adolfo López Mateos y Boulevard Lázaro Cárdenas. 1.6.1. La aprobación del proyecto de intervención de las márgenes del arroyo y destrucción del foro para actos públicos en el margen de arroyo frente al lado norte del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, aprobado por Semarnat y Cedesol. 1.7. De las carpetas selladas de la licitación de las obras de los contratos aprobados y designados a los concursantes de la licitación de las 6 empresas que ejecutarán las obras. 1.8. Dictamen aprobatorio del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, autorizando por parte del Cabildo del 22º Ayuntamiento de Ensenada los proyectos de remozamientos para ejecutar la inversión de 30 millones de pesos aplicados en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Todo eso fue la pregunta. En la respuesta, el sujeto obligado a dar respuesta entregó el acta de la sesión ordinaria número 74 emitida por los consejos consultivos y técnicos del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, un oficio emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, así como un oficio emitido por el director general del Instituto de Cultura de Baja California. Bajo ese escenario, el entonces solicitante interpuso su recurso con motivo de la entrega de la información incompleta. En fecha 11 de octubre del 2011, se determinó revocar la respuesta
y se ordena al sujeto obligado que a través de su consejo consultivo entregara a la parte recurrente la información señalada en los puntos 1.3, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.6.1, 1.7 y 1.8. De igual forma, ordenó al Consejo Técnico del sujeto obligado otorgar la información descrita en los puntos 2.1, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.5, 1.6.1, 2.6 y 2.7. En vías de cumplimiento a la resolución, el sujeto obligado, en acatamiento de la resolución, otorgó información al recurrente respecto a los puntos 1.3, 1.4.1, 1.5, 1.5.1, 1.7, 2.1, 2.3.1, 2.4, 2.4.1 y 2.6, la cual, una vez analizada, se estima satisface a cabalidad lo solicitado en tales rubros. En lo relativo al 1.6, 1.6.1, 2.5, 1.8 y 2.7, el sujeto obligado entregó resolución emitida por su comité de transparencia a través de la cual declara la inexistencia previa búsqueda exhaustiva en sus archivos. Bajo este contexto, se arriba a la conclusión de que el sujeto obligado dio cumplimiento a la resolución de fecha 11 de octubre del 2017 al haber puesto a disposición del recurrente aquella información obrante en sus archivos y a la vez acreditó haber realizado las diligencias necesarias para allegarse de la información faltante. Sin embargo, pese a una búsqueda minuciosa, no fue posible localizarla. De ahí que hiciera entrega del acta emitida por su comité de transparencia que confirma la declaración de inexistencia relativa a la información de los puntos 1.6, 1.6.1, 2.5, 1.8 y 2.7. En tales condiciones, tenemos que el sujeto obligado justifica de manera fundada y motivada su imposibilidad. Así pues, con la información entregada y el acta emitida por el Comité de Transparencia de conformidad con los artículos 54, 151 y 132 de la Ley de la Materia, se determina que el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo ordenado en el fallo definitivo, de ahí que se determine el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Corral. Este proyecto no lo sometemos a votación, dado que es cuenta de cumplimiento. Solamente y este es un caso en el que se cumplió una resolución. Sí quiero destacar el tiempo que se entregó la información. Es una solicitud de agosto del 2017 que fue litigada ante este instituto y el objetivo es que se entregue la información en la solicitud para que los ciudadanos tengan la información con oportunidad y no sea la entrega de la información consecuencia de una resolución 10 meses después, porque eso no da oportunidad. Si bien la solicitud era una solicitud muy completa, muy integral, un gran volumen de información, tenemos que estar preparados para entregar la información en los términos de la ley, para no tener, obviamente, un proceso en el que finalmente el ciudadano recibe la información en un tiempo muy largo. Como consecuencia de un cumplimiento, afortunadamente se cumplió con la entrega de información y el derecho de acceso, pero no hay una entrega de información de forma expedita, particularmente en este caso, que fue algo controversial, algo que llevó una serie de desahogos en el proceso de revisión y que finalmente, si la información se va a entregar como consecuencia de una resolución y llegar al cumplimiento, pues entregarla a la primera vez. No invirtamos recursos, algo que finalmente se va a hacer. Bien, por favor, pase el siguiente punto. Un gusto, presidente. Todos los asuntos de la ponencia del comisionado Gerardo David Corral Moreno
Seguiríamos con la ponencia del funcionario presidente Octavio Sandoval López. En un primer momento, la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 36-2018, interpuesto contra el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Gracias. Gracias, secretario. Consideración comisionados. Este es un asunto muy sencillo. La denuncia fue la 36 contra el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Inicialmente lo hemos registrado como un sujeto obligado. En el desahogo de la denuncia, el sindicato acreditó que no recibe recursos públicos. Por lo tanto, si no recibe recursos públicos y es un sindicato que bien pudiéramos ligar a una institución pública, pero no hay involucramiento de recursos públicos ni de comisiones, sino que es un sindicato que se organizó con un propósito formativo de capacitación y de desarrollo de sus agremiados. No es un sujeto obligado. Por esta razón, en la sesión del 2 de mayo, el 2 de mayo se desincorporó como sujeto obligado, y al ser desincorporado, obviamente, se le elimina las obligaciones de transparencia, dado que los sindicatos son sujetos obligados en tanto ejerzan recursos públicos recibidos de las instituciones públicas, no en el ámbito privado. Por lo anterior, por favor, con esta votación, el archivo de este expediente en los términos ya estudiados en la resolución. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Espinilla, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Para comisionado presidente, por los 6 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Se declara archivado la denuncia anteriormente expuesta y sin efectos de seguimiento. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Señor presidente, continuando con su ponencia, seguiría con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 60-2018, interpuesto contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continuando con el uso de los funcionarios comisionados, el sujeto obligado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de California, el particular, a través de la solicitud de acceso identificado con el folio 18842, solicitó al sujeto obligado información relativa a la vigilancia en cuanto a la intervención de comunicaciones, localización, geografía en tiempo real y acceso a datos conservados. Asimismo, solicitó versiones públicas de solicitudes y requerimientos en cuanto al ejercicio de vigilancia. Inconforme con la respuesta recibida, interpuso el presente recurso de revisión por motivo de haber recibido información incompleta de parte del sujeto obligado. En la contestación del presente recurso, el sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante que le fue notificado en tiempo y forma. Entrando al estudio, se partió de la respuesta otorgada a la solicitud de acceso, que consistió medularmente en que la Procuraduría de Justicia del Estado no efectuó solicitud de autorización al juez especializado sobre entrega de datos conservados o intervención de comunicaciones privadas, ni localizaciones geográficas en tiempo real en el año 2016, que fue el lapso requerido por el solicitante. Además, completó el formato de preguntas que le fue presentado respondiendo en ceros todos y cada uno de los rubros requeridos, dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud y, por tanto, es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa. De lo anterior, se acredita que el sujeto obligado otorgó respuesta a la primera parte del formato presentado por el solicitante, señalado estadísticas relativas al ejercicio de vigilancia, atendiendo los términos en que fue planteada la solicitud. En tal virtud, el agravio relativo a la entrega de información que no corresponde con lo solicitado resultó infundado. Por otra parte, en lo referente al número 2, el solicitante requirió la versión pública de solicitudes de requerimientos en el ejercicio de vigilancia. No obstante, de las constancias orantes en auto, no se advierte que el sujeto obligado haya hecho entrega de tales versiones, o bien se manifestara al respecto, haciendo valer algún motivo de imposibilidad. En consecuencia, la respuesta otorgada se encuentra incompleta, de ahí que el agravio resulte fundado y en esa medida procedente. El sentido de la resolución propuesta de este pleno es que este órgano garante considera
procedente a confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado únicamente por cuanto hace la información entregada en el punto 1 de la solicitud, denominado estadísticas relativas al ejercicio de vigilancia, y se ordena dar debida respuesta a la información requerida en el punto 2, que señala versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión para el ciudadano, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue peticionada o en su defecto exponga de manera fundada y motivada la imposibilidad jurídica o técnica que tenga para cumplir con tal propósito. Cuanto comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, por favor, secretario, comentarios. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. De acuerdo, presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Como presidente, punto adoptado los asuntos de cada ponencia consiste en la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la propuesta de modificación a la estructura organizacional y organigrama del Instituto de Transparencia, Acción de Innovación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Comisionados con su venia. Para entrar la presentación. Como lo hemos estado platicando en las juntas de trabajo, se requiere, un primer punto, reforzar la unidad de transparencia por las necesidades y capacidades de su titular, y también requerimos fortalecer la coordinación de verificación con personal, con nuestro propio personal, dado que no tenemos posibilidad de tener ampliaciones presupuestales, de tal forma que la propuesta son hacer una modificación de la estructura para eliminar los auxiliares que tenemos cada uno de nosotros y fortalecer la parte de cubrir la verificación. El auxiliar que tiene una unidad de transparencia ya está el puesto creado y únicamente es transferir una persona, ya traté con ellos y aceptaron. Y en el caso de la coordinación de verificación y seguimiento, transferir uno de los auxiliares a un auxiliar de esta coordinación para que apoye con los proyectos de la parte jurídica, que es consecuencia de la verificación que hemos estado haciendo. Eso es por lo que toca a la parte jurídica. Por lo que toca a la parte de verificación, debemos aumentar nuestro padrón de verificados en el año. Contemplamos 35 inicialmente, tenemos la facultad de ir incorporando. Hemos estado platicando de la necesidad de transferir, de revisar los 5 ayuntamientos, porque ya hemos identificado, ustedes no se preocupen, no dice nada, pero hay algunos ayuntamientos que presentan algunos rezagos, y es donde el ciudadano particularmente le interesa ver la información. Ustedes saben que el ayuntamiento de los ciudadanos finalmente tiene mayor contacto con el gobierno, actuando en las sedes del Poder Ejecutivo o del Congreso, pero los ayuntamientos es la ciudad del gobierno. Entonces, de la coordinación de administración, la persona que teníamos asignada en el área de presupuestos, la propuesta es transferirla al área de verificación para que las tareas de apoyo para fortalecer esa. En eso consistiría, haríamos todos los cambios que implica la reorganización, la parte de los programas, la parte presupuestal, y ustedes están de acuerdo en aprobar esta propuesta. ¿Alguna duda? No, por favor, someta a votación el acuerdo anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Siguiendo la suerte de la aprobación del organigrama al principio de ejercicio, sería por votación nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted aprueba la reestructuración orgánica y organizacional del instituto en los términos anteriormente planteados. Por favor, rendirse. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en asuntos generales, el cual fue incorporado en la presente revisión,
consistente en dejar sin efectos el acuerdo aprobado por este pleno en el cual se autorizó la asistencia por parte del comisionado presidente al evento que quedó asentado en su momento de intervención. Gracias, secretario. Por favor, una votación. Punto. Comisionado somete a su consideración y votación económica la aprobación del punto expuesto. Por lo que los que se encuentran a favor, sean tan amables de votar en este momento. A favor. Recuerden, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Por favor, pases al siguiente punto. Con gusto, presidente. Sería el resumen de acuerdos aprobados por el pleno. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bien, comisionados, con su venia me permito rendir el resumen de acuerdos aprobados por esta que ha sido la segunda sesión ordinaria del pleno de este instituto, realizada en la sala de juntas de la Presidencia del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Ensenada. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión, asimismo aprobada la orden del día con modificación en la incorporación de un asunto general. Asimismo, fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del primer pleno de este instituto, celebrado el día 6 de junio de 2018. Fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos expuestos por las ponencias por parte de la comisionada en nuestro día en su ponencia, por aprobado proyecto de resolución de la denuncia 34/2018 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California. Asimismo, fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 67/2018 interpuesta en contra de la Secretaría de Operación y Finanzas, y aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia 10/2017 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. La ponencia del comisionado Gerardo Corona Moreno fueron aprobados todos y cada uno de sus puntos expuestos, como lo fueron los acuerdos de incumplimiento de la resolución que se refirieron a los autos de la denuncia 11/2018 contra el Partido Nueva Alianza, 14/2018 contra el Partido Verde Ecologista, y de el incumplimiento de resolución de la resolución del recurso de revisión 352/2017 interpuesto en contra del Sindicato de Burócratas sección TK. Asimismo, fueron aprobados los proyectos expuestos por el comisionado presidente, que se hicieron consistir en la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia 37/2018 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado, y del proyecto de resolución del recurso de revisión 60/2018 interpuesta en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fue aprobada también de manera unánime la modificación a la estructura organizacional y organigrama de este instituto en los términos expuestos. Asimismo, fue dejado sin efecto la autorización por parte del comisionado presidente a asistir al evento previamente expuesto. Es su conclusión. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones, hágase las notificaciones con la formalidad que requiere la ley y publique los acuerdos en nuestro portal de internet. De acuerdo. Por favor, pase al siguiente punto. Los siguientes puntos es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura. Gracias, secretario, comisionados. Le propongo sesionar el próximo 19 de la aproximadamente de un viaje. Le tendríamos el próximo martes, en principio en la ciudad de... ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿En dónde? En Mexicali. Okay. Bien, siendo las 12 del mediodía con 41 minutos del día 14 de junio del 2018.